Córdoba del Hospital Reina Sofía. Quiero agradecer en nombre del foro y de todos los asistentes la participación de los profesores Pera Madrazo, Pérez Jiménez, Carrasco Rico, Joaquín Gómez Vázquez y del moderador profesor Ramón Cañete Estrada. Me van a permitir que presente a los intervinientes y al moderador lo más sucintamente posible. Por otra parte, de sobra todos son conocidos en esta ciudad. De lo contrario, me convertiría en conferenciante y eso está muy lejos de mi estilo. Y sin más, paso a la presentación utilizando el mismo orden de la invitación. Pero quiero antes agradecer a la Fundación Cajasol y a este Real Círculo de la Amistad su participación para la celebración de este acto. El profesor Carlos Pera Madrazo. El profesor Carlos Pera Madrazo ha sido catedrático de Patología Quirúrgica de la Universidad de Córdoba. Ha sido profesor emérito, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Reina Sofía, académico de la Real Academia de Medicina de Sevilla e impulsor de los trasplantes de hígado y páncreas. El profesor Francisco Pérez Jiménez es profesor emérito de la Universidad de Córdoba y ha sido catedrático de Patología Médica, decano de la Facultad de Medicina, jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina del Hospital Universitario Reina Sofía, promotor del Instituto Maimónides de Investigación Médica de Córdoba. El profesor Santiago Carrasco Rico ha sido catedrático de Obstetricia y Ginecología y jefe del servicio en el Hospital Universitario Reina Sofía, presidente de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. Ha obtenido el Premio Nacional de Investigación de la Sociedad Española de Farmacología por su contribución a la investigación sobre la hipertensión en la mujer embarazada. Actualmente es miembro del Comité Científico de la SEGO, gran experto en tauromaquia. El profesor Joaquín Gómez Vázquez ha sido profesor titular de Pediatría en Enfermería de la Facultad de Medicina y Enfermería de Córdoba, responsable de la Unidad de Preescolares y de Diabetología del Hospital Universitario Reina Sofía. Continúa colaborando con la Asociación de Padres de los Niños Diabéticos. El profesor Ramón Cañete Estrada ha sido profesor titular de Pediatría y catedrático de universidad acreditado por la ANECA, acreditado de profesional excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, responsable de la Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía. Es socio de honor de la Asociación Española de Pediatría y socio de honor de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura, académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sin más le doy la palabra al moderador. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas noches. Sí, sí. Yo sí. Yo te oigo. No te calmo. Evidentemente hay que agradecer al... ¿Aquí está el micrófono? Hay que agradecer al foro... ¿Lo tienes encendido? Es muy importante. No, lo tiene apagado. No le veo la luz roja. No lo sé. No, que está cosido. Ah, que está cosido. Bueno, bien, buenas noches. Evidentemente, lo primero que queremos es agradecer al Foro Diálogos Córdoba y a su presidente, el profesor Jover, pues la amabilidad que han tenido en invitarnos a moderar esta mesa y a estos ponentes. Por supuesto, también agradecer a todas las entidades colaboradoras que hacen que esta serie de eventos sea posible, si no posible, no sería. El haber elegido esta mesa redonda con estos 4 ponentes tiene su explicación. El Hospital Universitario Reina Sofía nació allá por el año 1976 con 4 departamentos. Eran los 4 departamentos iniciales, que eran el departamento de cirugía, el de medicina, el de obstetricia y ginecología
y el de pediatría. Posteriormente estos departamentos se han ido desmembrando, ya no existen como tales, pero era la única forma de elegir a 4, yo creo que son suficientemente conocidos con su gran currículo que han hecho a través de su trayectoria en el hospital nuestro. Posiblemente podríamos haber invitado a muchísimos profesionales excelentes, tanto que estén jubilados como que estén en activo, pero bueno, había que concretar de alguna forma y lo hicimos de esta. También nos hubiera gustado que hubiera estado aquí pues una representante de enfermería, pero lamentablemente al final no ha podido venir, y como el doctor Gómez Vázquez ha sido profesor titular de pediatría en la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina y Enfermería de Córdoba, pues también va a asumir un poquito esa responsabilidad. Posteriormente tendremos la posibilidad de que todos ustedes puedan participar y posiblemente enriquecer la mesa redonda. Hay una serie de preguntas. Vamos a hacer una mesa redonda diferente de lo habitual. Las mesas redondas generalmente cada uno de los ponentes pues trae una serie de diapositivas, expone y posiblemente no se hubieran superpuesto conceptos de uno con el otro. Para ello, para no ser así, yo he asumido la responsabilidad de ir haciéndole una serie de preguntas que espero que sean todas muy concretas y muy concisas, porque si no, evidentemente, se nos va el tiempo y no sería esto suficiente. Y de esa forma vamos a propiciar mucho más el diálogo. En primer lugar, quiero iniciar con la desmembración del hospital universitario, de los diferentes departamentos en servicios y secciones, han aparecido una nueva, esta es una parte de que dedicamos a gestión, un nuevo sistema de gestión. Esta pregunta va dirigida a ellos. Y han aparecido lo que se llama las unidades de gestión clínica, que pueden estar y están en muchas ocasiones por encima de los jefes de servicio. Entonces mi pregunta es, ¿qué creéis vosotros que si esto es bueno, si no es bueno, si una unidad de gestión clínica puede estar dirigida por una persona de inferior categoría administrativa, incluso, con todo el respeto a la enfermería, lo quiero repetir, con todo el respeto a la enfermería, en el organigrama pueden estar dirigidos por una enfermera por encima de un catedrático. O sea, quiero decir que esta es la realidad de la legislación actual. Tenéis vosotros la palabra, ¿qué opináis? Las unidades de gestión clínica, yo las recuerdo perfectamente porque fui uno de los promotores de ellas, con Gonzalo Miño, etcétera. Pero el concepto con el que yo la concebí, con la que yo lo hice, quedó completamente desfigurado y se transformó en una especie de control desde la administración. Los jefes eran nombrados a dedo, no había una promoción interna y se podían promocionar, y eso al final lo que ha creado es una especie de encontramiento, porque el jefe de la unidad clínica te podía desautorizar al jefe de servicio frente al otro. O sea que la estructura del sistema jerarquizado, que podrá gustar o no podrá gustar, por ejemplo, los ingleses no lo tienen otro tipo de concepción, pero eso era como yo lo veo. Yo veo que muchas veces el jefe de la unidad clínica se transformó, como pasaba en los barcos, que había el capitán del barco y el que, en la Unión Soviética me refiero, y había el controlador político, el comisario político de dentro del barco. Y yo la unidad clínica tal como está concebida la veo mal. Paco, ¿tú crees que los jefes de unidad de gestión clínica podrían ejercer privadamente? Actualmente no lo pueden hacer. Vamos a ver. Bueno, permítanme que comience con un recuerdo para don José Jiménez Pérez Pérez. Él fue el primer director del Departamento de Medicina y, bueno, de alguna manera yo quiero, con este recuerdo, tener un homenaje hacia él y, de alguna manera, pues seguro que muchas de las cosas que voy a decir yo las firmaría él. Y también, de paso, permitidme que agradezca a Foros Diálogos una iniciativa pues tan importante como es la difusión de la cultura, que realmente es una acción muy noble y que también dignifica a quien la financia, en este caso a Cajasol. Así que quería comenzar con eso, decir que Carlos Pérez ha hecho una lectura muy adecuada del tema,
qué es lo que tenía que ser y en qué acabó. Y yo quiero añadir sobre el tema de las unidades de gestión clínica, en que realmente en un hospital se necesita realizar una labor docente, de investigación y asistencial, y el cargar sobre una misma persona una cuarta acción, que es la gestión económica, realmente hace imposible que cualquier persona pueda asumir con responsabilidad estas 4 acciones. ¿Qué pasa? Que al final pues acaba por dedicarse a lo que es actuar de capataz y controlar el dinero y hacer lo que pueda en ese campo, y desatiende el resto de las acciones, de tal manera que esto se agrava porque las unidades de gestión clínica aparecieron sin normativa, y a día de hoy, después de 10 o 15 años de funcionar las unidades de gestión clínica sin normativa, no se sabía cuáles eran sus objetivos, cuál era su dinámica, cuáles eran los beneficios o no de tener o no una unidad de gestión clínica para los propios profesionales. En esas circunstancias de falta de legalidad y de legitimidad, falta de normativa, suponer añadir una carga más a la labor que antes hacían los médicos, pues ha hecho que realmente han ido navegando, naufragando, de naufragio en naufragio, y realmente, pues yo personalmente le auguro ya muy poco futuro, o ninguno, porque no se puede mantener una situación de un hospital funcionando, centrado en unas unidades que no tienen ni normas para saber qué tienen que hacer y por qué tienen que hacerlo. Muy bien. Vamos a pasar, si te parece, ya a los avances asistenciales, ¿no? Yo quería... Así tú quieres... ¿Podemos intervenir? Sí, claro que sí, por Hombre, Dios. no, que pienso que si tú tienes que dar la palabra... Pues No, por Dios, venga. Bueno, primero dar las gracias a los organizadores por traernos aquí. Yo no he sido jefe de ninguna unidad, pero he tenido la suerte, y Ramón, que hemos pasado por los 3 escalones. Nosotros tuvimos un primer jefe de servicio, el doctor García Pérez, con el cual nos cambiamos a Reina Sofía, y al poco tiempo de estar allí nos llegó el profesor Romano, jefe de departamento. Es decir, que nosotros hemos vivido lo que era un jefe de servicio con el doctor García Pérez. Nos fue bien, nos fue bastante bien. También es verdad que éramos muy pocos, aquello estaba empezando, entonces era lo que se llamaba ciudad sanitaria, no era hospital universitario, sino ciudad sanitaria, y empezamos. Luego llegó Armando Romano, que creo que la plaza la sacó por oposición, por jefatura del departamento, y también no fue bien. Pero hoy tuvimos un cierto problema, que es que las relaciones entre jefe de servicio y jefe de departamento no fueron buenas. Y eso repercutió un poco en la asistencia y repercutió en todo. Actualmente, ¿qué tenemos? O que tienen, porque yo ya no estoy allí, un jefe de unidad clínica. Yo estoy muy a favor de lo que han dicho mis compañeros. Yo los jefes de unidad clínica, como actualmente están, no me gustan. Me da igual que sea médico o que sea enfermero. Pienso que tiene que ser una persona preparada y elegida, digamos, como hoy día se dice, por el pueblo. A mí no me gusta que la administración sea la que diga tú eres jefe de servicio, jefe de unidad clínica, porque se ha dado el caso de que residentes con poco tiempo, y no por menospreciarlos, con poco tiempo, han vuelto de jefes de servicio, de jefe de unidad clínica. Cuando pienso que el que sea jefe de unidad clínica tiene que tener un bagaje, por lo menos de una serie de años, una serie de conocimientos, y como ha dicho Carlos y Paco, tiene que estar la gestión por medio, tiene que saber manejar dinero, y eso no ocurre. Otro defecto que estoy viendo en los jefes de unidad clínica es que barren para adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo resulta que soy jefe de una unidad clínica y habitualmente trabajo en una parcela, pues ¿qué os digo yo? Vamos a poner la pediatría para que nadie se ofenda. En neonatología, yo mientras que sea jefe voy a fomentar mi neonatología. Yo voy a contratar más médicos para ese servicio, yo voy a contratar más aparataje para ese servicio, para esa unidad, perdón, no son servicios, para esa unidad, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego este señor, que es jefe de unidad clínica, probablemente vuelva a su sitio, y cuando vuelva se encuentra una unidad estupendamente montada. Yo ya os digo, yo estoy en contra, pienso que se debe de elegir por los miembros de la unidad, me da igual que sea quien sea, que se elijan, y no lo sé si quizá el mejor sistema sería el primero que tuvimos, un jefe de departamento, que en este caso sería un jefe de unidad clínica, y un jefe de servicio que se dedique a la función de controlar, llevar médicos, enfermería, celadores, lo que ahora están haciendo. ¿Quieres apostillar algo, Santiago? Yo creo que está todo dicho. Simplemente manifestar que yo soy un firme defensor de la jerarquización hospitalaria
y creo que debe ser el responsable, el jefe, de cómo se organiza la labor asistencial. Y ese debe ser una persona que sea representativa, puesto que debe de ser, me atrevería a decir, entre comillas, el ejemplo para todos. Y en los dos departamentos que he trabajado, pues los dos fueron referencia. Muy bien. A ver, yo te puedo decir que en Estados Unidos, por ejemplo, que yo recuerdo en LLA, en la Universidad de California, LA, de Los Ángeles, ahí el jefe de servicio, el jefe de departamento, era el que dictaba un poco la política del departamento. Pero después tenía un equipo de asesores administrativos y tenía con sus asesores que dependían de él y que eran los que arreglaban su política, gestionaban su política y se ocupaban de las cosas. No le venía impuesta. Otra de las cosas que ocurría en Reina Sofía, por lo menos al principio, ahora ya, yo cuando llegué, fui el primero en llegar aquí, con Antonio Torres y con el pobre de Álvarez que ha fallecido. Éramos los tres que estábamos en el Reina Sofía al principio. Y lo que sí os puedo decir es que en el hospital propiamente dicho, lo ideal era que la persona que llevara la gestión fuera el que está encargado del departamento y que dijera a los distintos grupos cuál era la política que iba a llevar. Y ellos realizaran esa labor con una cierta independencia y realizaran una labor. Y debíamos, como ocurre en Inglaterra, que se reúne el departamento, ¿en qué vamos a gastar el dinero? Pues vamos a gastarlo más en suturas, o vamos a adquirir este material, o vamos a hacer esto, y el otro dinero lo vamos a dedicar a investigación, o a este proyecto, o a este otro proyecto. Que sea en el departamento en sí quien dirija, y no que te venga impuesto. Yo recuerdo al principio, cuando llegamos aquí, que era una cosa horrible, que nos decía, pedid las cosas que necesitéis. No me digas que te escriba una carta a los Reyes Magos. Dime con qué dinero cuentas y haremos una cosa lógica de estructura y después nos reuniremos para ver qué es lo que vamos a hacer de lo que se nos ha pedido. Y no pedir. Y todos escribíamos la carta a los Reyes Magos. Ni eso. En fin, esa forma de gestionar me ha parecido siempre absurda. Bien, vamos a pasar ahora a los avances asistenciales, de acuerdo al criterio de los ponentes, que han repercutido, sobre todo en el título de la conferencia, en la sociedad de Córdoba. Y en primer lugar, al profesor Pérez Jiménez, por ejemplo, la medicina interna, ¿qué es lo que destacaría? La nutrición, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico, bueno, o lo que te parezca, evidentemente. Bueno, la medicina interna conceptualizada como lo que era cuando el hospital se abrió, era una especialidad que agrupaba a todas lo que son ahora unidades y servicios de medicina. Es decir, estaba la pediatría, estaba la ginecología, estaba la cirugía y estaba la medicina. Entonces, todos esos servicios estaban reunidos en un solo departamento. ¿Qué pasa? Que el gran avance realmente ha sido que de esos servicios eran únicos, en el cual la especialidad era un embrión que no tenían desarrollo. Con el paso de los años, debido, entre otras cosas, a la generosidad de los jefes de departamento que favorecieron que la gente buena que había en cada una de esas unidades se desarrollaran, evolucionaran y crearan servicios competitivos, pues bueno, Reina Sofía puede decirse que ha tenido servicios de nivel internacional y todavía los tiene. Entonces se han producido avances muy importantes, ya sea mencionar aquí la hematología, o ahora hablo de la nefrología, o puedo hablar en su momento también de la neurología o de la cardiología. Es decir, que realmente yo podría decir o resumiría diciendo que avances de la medicina en nuestro hospital prácticamente han cubierto todas las unidades asistenciales y todos los servicios que aparecieron en su momento. Muy bien, muchas gracias. Santiago, ¿qué repercusión ha tenido la obstetricia, por ejemplo, sobre la morbimortalidad neonatal, o, por ejemplo, la contracepción, la fecundación in vitro, la prevención del cáncer intrauterino? Yo te digo algunas cuestiones, tú puedes decir otras. Muchas cosas son de una vez. Con relación a la mortalidad, la mortalidad se considera como uno de los métodos
de control de calidad de la asistencia. Y hay una mortalidad que es la mortalidad perinatal. ¿Qué es la mortalidad perinatal? Para no perdernos, los fetos que se mueren intraútero con un peso superior a 500 gramos, y a eso se le suman los muertos después de nacer en los 7 primeros días de vida y que pesan más de 500 gramos. Indudablemente hubo una serie de avances importantes para disminuir la mortalidad. Yo he estado mirando la estadística de este último año y está en el 8 por 1000. Cuando yo llegué aquí, al principio, unos resultados eran buenos, estaban en el 21 aproximadamente por 1000 nacidos vivos. Se consideraba una aceptable mortalidad por debajo de 25. ¿Cuáles han sido los datos que han hecho? Y en este año era el 8 por 1000, he dicho, sí. ¿Cuáles han sido los factores que han intervenido en la disminución de esa mortalidad? Pues es multifactorial. En primer lugar, el aumento de la mejor calidad de vida de las mujeres. Indudablemente eso ha influido. Segundo, la vigilancia prenatal. La vigilancia prenatal pues, ha sido fundamental. El disponer de la ecografía, que daba una información que antes no teníamos. Y en este momento pues, tenemos información de las enfermedades infecciosas, de un cribado que se hace. Tenemos ecografías para ver cómo es el crecimiento. Tenemos información hasta del flujo en la cerebral media para ver si el feto tiene una anemia, por decir algo más exótico. Pues en definitiva la asistencia ha influido de forma considerable en la asistencia en la consulta prenatal. Y después, con relación a la asistencia obstétrica, pues me atrevería a decir que se han abandonado algunas técnicas que tenían una mayor morbimortalidad, como era, por ejemplo, la aversión y la gran extracción, que era un mecanismo de defensa de la obstetricia clásica, y el propio parto de nalgas, que tenía también su mortalidad, pues ha sido abandonado y cambiado la asistencia por la cesárea. Luego, el aumento de la mejor calidad de vida, la mejor asistencia prenatal y una asistencia al parto con un mejor riesgo son factores importantes. Y tendría que decir un piropo a los pediatras: el hecho de que nos saquen niños y no se mueran con un peso superior a 500 gramos es gracias a la labor importante que ha hecho el servicio de neonatología, y donde nosotros lo único que podemos hacer es dárselo en las mejores condiciones posibles. Y todo ello hace que la asistencia que se está realizando desde el punto de vista obstétrico en el Hospital Reina Sofía, pues yo creo que es de gran calidad. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Hombre. Yo he estado leyendo las estadísticas, porque hay un libro publicado que ha salido recientemente sobre todas las estadísticas de mortalidad en distintas enfermedades. Pero en parto se ve que la mortalidad ha ido descendiendo según la edad, pero hay un pico a los 45 que remonta, que era un pico antiguo y que sigue persistiendo. La mortalidad en edades menores se sigue manteniendo. ¿Mortalidad materna o mortalidad perinatal? Materna. A los 45 años, sí, a partir de 45 sigue en alza. ¿Eso se sigue viendo ahora? Porque las estadísticas que yo he consultado terminaban en el año 62, 70. Yo creo que la mortalidad materna es muy baja. En esas edades, me refiero. En esas edades lo que pasa es que cuando hay partos hay más patología asociada. Cuando hay más patología asociada, pues lógicamente hay mayor riesgo. Pero la mortalidad es poco significativa. No anda en el 1 por 10.000 partos. Y la mayoría de las muertes se producen por hemorragia. La intención de la pregunta es la siguiente. ¿Cómo consideras el subrogado? Lo que está muy de moda, Ucrania. Sí. Bueno, los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler. Sí, aquí, en una circunstancia en la que el riesgo de la mujer es grande, el vientre de alquiler es una opción fantástica.
Tú las fecundas, tienen el niño, no hay mortalidad. Bueno, aquí en España no está permitido. Ya lo sé. Por eso la Médicamente solamente existen 2 indicaciones médicas donde estuviera indicado para poder tener un hijo esa mujer. Una mujer que por lo que sea se le ha quitado el útero y tiene los ovarios, y entonces pues efectivamente se estimula el ovario, se pincha, se saca un óvulo, se fecunda fuera y iría a un vientre de alquiler. Y luego el síndrome de Rokitansky, que es una malformación donde no hay lo que procede de los conductos de Miller, no hay ni trompa, no hay ni útero, ni hay tercio superior de vagina. Y en esas mujeres, sin embargo, tienen unos ovarios normales, serían médicamente las únicas que hay. Después, una mujer que tenga una patología, pues indudablemente, según qué patología tenga, el estimularle los ovarios, que algunas veces se pueden morir por una hiperestimulación, no es que mujeres que estén delicadas de un corazón o de una cuestión de esa, el de hacerle una estimulación ovárica para que le haga una ascitis y una descompensación general y entonces se nos muera por la hiperestimulación ovárica, que yo he visto morirse alguna. Muy bien. Vamos a ser un poquito más concretos porque hay muchas preguntas. A ver, Joaquín, ¿crees que la subespecialización en pediatría, la subespecialización en pediatría ha mejorado la salud de nuestros pacientes? Hombre, en la pediatría qué duda cabe. Primero lo que hay que tener en cuenta que el niño no es un adulto chiquito. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. El niño tiene una serie de peculiaridades, tanto biológicas, médicas como sociales, y el niño no lo tenemos que considerar aislado, que es otra cosa importante. El niño hay que verlo con su entorno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo mismo que los adultos tienen problemas de corazón, de riñón, los mismos tenemos los niños. Y hoy día la pediatría es inabarcable. De hecho, existen o existirían, digamos, casi 20 y tantas especialidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que solamente hay reconocida una, que es la cirugía infantil. Las demás no hay ninguna especialidad reconocida. Está acreditada la neonatología. Es la única que está acreditada, las demás no existen. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de pediatría cada uno se dedica o se va dedicando a una enfermedad. Yo concretamente me he dedicado a una enfermedad, como es la diabetes infantil. ¿Eso qué quiere decir? Que las subespecialidades son imprescindibles y que hay que luchar por el reconocimiento de esa subespecialidad. Es una guerra que tenemos ahí, que la llevamos de hace muchísimos años, que no se nos reconoce. Y yo sé que esto muchos de ustedes no lo saben. Cuando dicen, voy al especialista de digestivo, va al especialista de digestivo, pero título no tiene. Voy al nefrólogo infantil, va al nefrólogo que se dedica a nefrología infantil, pero título no tenemos. Y contra eso hay que luchar, y que son imprescindibles, que duda cabe. Es inabarcable la pediatría. ¿Algún avance terapéutico? ¿Alguna...? Avances terapéuticos hay muchos. Por ejemplo, yo el primero que diría, y viendo aquí al auditorio, que recuerden hace 40 años qué tratamiento le ponían a ustedes. Seguro que muchos han corrido por casa porque llegaba lo que se llamaba practicante con el extracto hepático, con el hierro, y salíamos todos corriendo, y la jeringuilla aquella, y nuestros padres nos ponían esas inyecciones porque había que ponerlas, el extracto hepático. Seguro que recuerdan por ahí por los barrios que ponía practicantes, se ponen inyecciones. El primer avance fue, y eso yo, el que luchó mucho fue el profesor Romano, la administración de los medicamentos por la boca, que es la vía normal de administrar medicamentos. ¿Cuántas inyecciones se ponen ustedes hoy día? Prácticamente ninguna. Y cuando hay que poner por vía parenteral, casi todas son por vía intravenosa. Yo diría que eso es uno de los grandes avances, de los grandes retos que tenemos. Entonces, por ahí, si nosotros pensamos lo que recetábamos hace 40 años, yo es que me da risa cuando veo lo que ponía yo de aquella época. Aparte de eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues los medicamentos han mejorado muchísimo. Tú como endocrino sabes lo que pasaba con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se sacaba de la hipófisis de los cadáveres. ¿Cuántos cadáveres se necesitaban para tratar a un niño? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Qué ocurrió? Que luego vino la ingeniería genética, vino todo, y los medicamentos se han puesto ya al alcance. Y ahora ya niños con déficit de hormona de crecimiento, montones. ¿Qué ha pasado con la insulina? 3/4 de lo mismo. Antes eran de animales, de bovina, porcina. ¿Qué le ocurría? Que eran malísimas, no malas, malísimas. Reacciones a la insulina, reacciones alérgicas. Hoy día tenemos una insulina de primera fila, y están conseguidas por ingeniería genética. Entonces, avancen en la medicación, los que quieran, y cada vez, y tiene que haber más. Muy bien. Y ahora el amigo Carlos, Vamos a ser concretillos,
Pues los demás se despachan con discurso. Otra cuestión respecto a Joaquín, los supositorios. Administrábamos antibióticos en supositorios, que ya... Hombre, necesitamos antibióticos. Bueno, ¿qué avance en cirugía generalmente? En cirugía El general? avance en cirugía yo te hablaría de lo que ha sido el departamento de cirugía. Primero quería decir que el Reina Sofía no es solamente una cosa que ha nacido y que ha tenido impacto en sanidad, sino que ha tenido un impacto económico en esta ciudad muy importante y un impacto trascendental. Esta ciudad, entre las autovías, entre el AVE, el Reina Sofía y la universidad, ha cambiado y se ha convertido en una ciudad con atractivo y con influencia sobre el territorio. Y ahí tienen ustedes que detrás vino pues el Corte Inglés, vino todo lo del polo el Leroy Merlin, etcétera, etcétera. O sea que ha sido muy importante ese papel que ha jugado en la economía de la ciudad, con contratos y con eso. Después quiero deciros que el departamento de cirugía, cuando yo llegué, no existía prácticamente las distintas unidades. Eso fue naciendo y se fue creciendo. Al principio sí hubo un departamento de cirugía y yo dije dónde se iban el dinero o las influencias, digamos, de gestión, de comprar aparataje. Después yo dejé libertad a todos los servicios y, entre otras muchas cosas, porque vi que los jefes de servicio querían ser independientes y que el Hospital Reina Sofía tenía la voluntad de acabar con los departamentos. Yo tenía mucha tarea que hacer en cirugía general y para mí eso fue una bendición de Dios, no tenerme que ocupar de los servicios. Pero dentro del propio servicio de cirugía hubo que desgastar y prácticamente sacar pronto un servicio de cirugía torácica, de cirugía pulmonar. Y yo creo que a la cardiovascular habría que sacarle la cirugía vascular periférica que existe en muchos hospitales y aquí como tal no. Y como eso ha quedado ahí un poco diluida y sin definirse. Después hay cosas importantes en el desarrollo. Verdaderamente los trasplantes y la cirugía laparoscópica y todo eso ha sido eso, pero al principio hubo que ocuparse del catón, hubo que ocuparse de que los anestesistas respetaran las reglas y se llevaran su gorro al quirófano, hubo que hacer una cirugía con campos limpios y una cirugía perfectamente que no sangrara nada, con una hemostasia correcta. Hubo que enseñar una cirugía endocrina, hubo que enseñar a hacer las suturas intestinales en un solo plano, hubo que hacer un catón primero. Cuando ese catón se consolidó, y ese catón se consolidó sobre la base de un servicio heredado de gente mayor educada en otro tipo de cirugía y un servicio joven que fue muchos incorporados como residentes y otros como adjuntos terminados su residencia, pero la mayoría de ellos venían de las filas de la Facultad de Medicina. Habían estado en mis manos desde el principio cuando se incorporaron. Y eso fue muy importante porque me permitió tener una influencia sobre el grupo y poderme dedicar, dejándolos después que crecieran en un lado y en el otro, y poderme dedicar a apuntillar lo que tú querías saber. Trasplantes, cirugía, eso. Bien, trasplantes implicó algo más que hacer un trasplante y que la población tuviera trasplantes. Trasplante implicó, sobre todo los hepáticos, que son los más complejos, al fin y al cabo el cardíaco es una extracorpórea más, y el renal es simple, implicó una puesta a punto del hospital, implicó el hospital tuvo que aprender a que se hacían los trasplantes, que hubo mucha resistencia por parte de los médicos y de la administración. El hospital tuvo que aprender a que se hacían los trasplantes y no se enteraba nadie. Había que romper una rutina y comenzar una rutina nueva. Eso fue una labor titánica. Ahí me encontré hasta con una cierta resistencia. He visto por ahí un antiguo director de la gerencia que no quería que yo mandara a mi gente fuera para formarlo, y ahí tuve una gran ayuda económica de Cajasur, concretamente de don Miguel. Don Miguel creyó en el proyecto de los trasplantes y me dio la ayuda económica porque entonces había que hacerlos con extracorpóreas, que después ya eso
esa técnica desapareció. Y nos ayudó a comprar el instrumental primero y nos ayudó a la puesta a punto. Hubo que enseñar a la gente que el laboratorio de cirugía experimental era necesario, que las técnicas se desarrollan en el laboratorio de cirugía experimental. Eso también ocurrió en la laparoscopia, que monté un laboratorio para enseñar cirugía laparoscópica y hubo muchos que creyeron que se podía empezar a operar y hacer con el enfermo. Y con el enfermo uno no tiene la soltura y la capacidad que tiene con el animal. Y había que hacerlo, pero aquello no tuve el apoyo de la administración. La administración prefirió llevarse el centro a Granada y ahí estuvo muerto con una ingente cantidad de dinero avance. Lo pude mandar a algunos de los míos avance a que trabajaran allí y se formaran. Y hoy hacen la laparoscopia divinamente porque han tenido la oportunidad de trabajar en entrenadores que no eran humanos. No se puede empezar a dar los primeros pasos en el hombre con las pinzas para arriba y para abajo. Hay que ir como se debe de hacer. El laboratorio de cirugía experimental también fue muy bueno para poner a punto técnicas como fue la congelación de tumores hepáticos en la época que no había los trasplantes y aprendimos a desarrollar esa técnica y fuimos los primeros en Europa y yo creo que en el mundo en congelar los tumores y extirparlos, lo que fue después la base de la radiofrecuencia en el tratamiento de tumores hepáticos. La congelación se ha ido perdiendo y ha desaparecido prácticamente porque es más práctica la radiofrecuencia. Se pasó por un tiempo con el tratamiento con rayo láser, pero eso no servía. Los trasplantes, como tú dices, hubo que poner a punto desde las extracciones, la formación del equipo, y todo eso llevó tiempo. Hubo que mandar a gente concreta como Sebastián Rufián a París para que me aprendiera las extracciones, porque eso había que hacerlo en un grupo. Una vez que el trasplante se desarrolló, el trasplante creció, las indicaciones fueron tan inmensas y junto con el trasplante hepático nace un desarrollo de la cirugía hepática que se beneficia al pueblo y nace un desarrollo de una especialidad médica, la hepatología, que no existía. Me acuerdo cuando me formaron un tribunal y un consejo de guerra, tus antecesores en el Departamento de Medicina Interna, poco más o menos anatema, porque yo había dicho que en Córdoba no asistía a la hepatología y no sabían hepatología. O sea, nosotros sabemos muchísimo, ahora sí que saben muchísimo. Pero fue gracias a que apareció una terapéutica. No tenía razón de ser el desarrollo de una disciplina si no se podían curar los enfermos. Por eso no se desarrollaba. Eso fue una de las ventajas que se aprovechó la gente de eso. Después tú me dices la cirugía laparoscópica al mismo tiempo que me ocupaba del desarrollo de todo eso y que llevamos mucho tiempo con los cerdos poniendo los trasplantes. Al principio no pudimos hacerlo cuando quisimos, que fue en el año 85-86, tuvimos que esperar al 89. Y tuvimos que esperar al 89, entre otras muchas cosas, porque Gonzalo estaba dedicado a la política y no estaba en el servicio. Pero gracias a eso yo me centré mucho en el laboratorio de cirugía experimental y pusimos muy a punto el programa, de tal forma que cuando nos dieron la bandera de salida en el año 89, en aquel julio le hice un primer trasplante a los 15 días y un segundo a los 30 días. ¿Eso qué quería decir? Que aquello estaba todo puesto a punto, que teníamos las listas de espera, que teníamos todo a punto para que pudiera salir y no sabíamos cuándo nos iban a dar la señal de salir y la bandera. Eso nos lo tenían escondido. ¿Por qué? Porque tenía que salir primero Sevilla. Todo tiene un porqué, pero Sevilla no salía, estaba trancada en el cerdo y no salía. Y entonces nosotros salimos y los primeros 17 trasplantes fueron de carril, ni se rozaron, no hubo mortalidad. ¿Y qué pasó? Pues que el programa se consolidó. ¿Y qué pasó a nivel nacional? Que eso es importante. Pues que Madrid tuvo conciencia de que se podían abrir programas de trasplantes en muchos otros hospitales de España
Y así surge el primer eje, fue Barcelona, Madrid, Córdoba. Y además ya había empezado Manolo Concha, los renales tenían que empezar, porque si no empezaban los renales es muy difícil que pusiéramos a punto el trasplante cardíaco y eso, había que esperar. Yo mientras andaba en Inglaterra, andaba saliendo y andaba poniendo a punto las cosas. Pero una vez que lo tuvimos, plom, 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 fue el eje. Y después yo me acuerdo cuando hice la segunda reunión, la tercera reunión, la primera fue en Madrid del grupo de trasplantes hepáticos, la segunda fue en Barcelona y la tercera fue en Córdoba. Y entonces allí nace y llaman para hacer el primer trasplante al grupo de Valencia. Después ya surge Valencia, después ya surge eso. Y después, ¿qué hicimos? El trasplante había que hacerlo fácil. Todos tenían que saber trasplantar. La técnica de operarlas tenían que saber entre todos. No podía ser que no se trasplantara una persona porque no estuviera el cirujano, porque se había puesto malo o se había ido a Canberra a dar una conferencia. No, tenía que haber el grupo entre todos. ¿Y qué pasó después? Pues otra de las cosas que pasó con el trasplante hepático fue que empezamos a formar gente y creamos gente que partió a Santiago de Compostela, donde montamos con la ayuda, nos mandaban los anatomopatólogos, nos mandaban enfermería y se lo íbamos montando. Ayudamos a montar el grupo de trasplantes de Lisboa, ayudamos a montar el grupo de trasplantes de Granada. La gente de Málaga vino algunas veces a consulta. Se consolidó también el grupo de Badajoz. En Badajoz tuvimos una ayuda con el actual presidente de la comunidad, porque fue discípulo nuestro y me llamó para que, sí, Fernández Vara fue discípulo de aquí, y para que montáramos aquello. Entonces, una de las cosas que yo creo que fue explosivo fue que fue un bien para el hospital y nadie se enteraba de lo que pasaba ni que se trasplantaba. Fue un bien para la comunidad porque trasplantaban, fue un bien, y fue un bien para Reina Sofía, porque Reina Sofía tenía una cosa que siempre hablábamos, que era del espíritu de Reina Sofía, y nos llegaron a decir los coroneles y todo eso, pero todo eso no fue nada más que una especie de querer frenar un impulso primero de gente que quería hacer cosas. Ahora es muy fácil. Al principio fue difícil. Yo recuerdo el puñetazo que pegué encima de la mesa del señor gerente cuando me entorpecía la labor. Yo recuerdo las discusiones en el despacho de Ignacio, que era viceconsejero de Sanidad, que era radiólogo de Málaga y él era de Puerto Real. Porque yo escribí una carta cuando tuve dificultad para usar los anticuerpos para la hepatitis B. Escribí una carta y me dijeron que eso lo tenía que aprobar la FDA andaluza, la comisión de eso. Pero ¿cómo la FDA andaluza? Esto está aprobado por la FDA, está aprobado en Europa, está aprobado en España, y el eso ya ahora tiene que ser la comunidad andaluza, como todas estas comunidades que ahora quieren tener, venga dinero y venga a meter gente para que diga que sí, que ese medicamento, pues claro, pues si lo está usando todo el mundo, no va a estar bueno. Y le escribí una carta que les llamaba zurupetos. Y cuando fui al despacho de Ignacio, bueno, esa carta no me la dejaron publicar y la tuvieron retenida 6 meses y después la modificaron, que al final no se entendía la intención de la carta. Un zurupeto es el que hace las funciones de notario, cuando no hay notario en un pueblo, en una ciudad pequeña. Bueno, cuando se dieron cuenta que eso no era un insulto, sino simplemente decirle que eran unos enanos, pues entonces publicaron la carta. Y en el despacho de Ignacio, que fui a decirle que los currículum y la forma que se exigía, y la forma que se exigía a los médicos, en el que un currículum con unas publicaciones magníficas pesaba igual que 3 meses contratados. Y le dije que eso era un absurdo y que así no se desarrollaba el país. Y me dijo al final de la conversación, bueno, espero que se acaben las cosas, los asuntos de los zurupetos. O sea que todo eso es muy gordo y todo eso está detrás del desarrollo de la especialidad. Todo eso está detrás. Ahora que quieren la laparoscopia, pasó igual. Costó muchísimo la laparoscopia.
Monté un laboratorio de cirugía experimental. La gente no quería ir a aquel laboratorio de cirugía experimental. Y al final, ¿qué pasó con la laparoscopia? Que poco a poco se ha ido imponiendo. Oye, Carlos, permíteme que te comente una cosa, porque todo lo que te he oído, que has pormenorizado, hay un paralelismo que vas a compartir conmigo del otro gran hito de Reina Sofía, que es la investigación. Tú has dicho, viene después, tú has dicho algo que realmente no sé si, bueno, yo creo que se ha visto con claridad, aunque no lo hayas ¿Qué ha contextualizado. significado el IMIBIC? Cuéntalo. Te cuento, pero antes quiero decir algo. El Maimónico. Vamos a ver. Los trasplantes son un emblema de los años, a partir de los años 90 o 80 en el hospital, y es una iniciativa que vertebra todo el hospital, porque Carlos, lógicamente, como responsable de cirugía, lo ha detallado, pero sin duda ninguna, los servicios de digestivo, de respiratorio, de hematología, de inmunología, tal, tenían que colaborar con los cirujanos, los de análisis clínicos. Entonces, era una especie como de actividad, niños incluidos, emblemática del hospital. Pero quiero decir que los trasplantes no eran para Córdoba. Y si Reina Sofía ha tenido el impacto que ha tenido aquí en esta ciudad, no ha sido porque las autoridades de arriba quisieran hacer de aquí un gran hospital, sino porque este hospital, que para ellos tenía que ser un hospital pequeño, se le hizo más grande de la cuenta. Y en eso también fue muy importante la universidad. Desde el momento que un hospital, que tenía que ser un hospital comarcal o algo más, se hace universitario, resulta que venimos aquí mucha gente y nos unimos con la gente que había aquí de Córdoba y empieza la innovación, se les va de las manos. Y se les va de las manos con los trasplantes, porque los trasplantes, bueno, han llegado mucho más lejos de lo que ellos hubieran querido. Entonces, el problema de la investigación es que el IMIBIC tampoco era para Córdoba. Yo quiero contar una anécdota cuando estábamos empezando con el IMIBIC, que una autoridad de Sevilla, cuando nosotros hablamos de un futuro, de que teníamos muchos grupos de investigación, de que podíamos incluso hasta en el futuro construir un edificio que diera alojamiento a todos esos investigadores, me contestaron, bueno, sí, yo creo que podemos hacer un edificio de 2.000 metros y ahí cabéis todos. Eso me dijeron, el edificio actual tiene 10.000 y está lleno, pero me dijeron, no, con 2.000 metros ya tenéis bastante. Entonces, cuando nosotros llegamos con un dossier de todos los grupos de investigación de Reina Sofía y de todos los grupos de investigación de la universidad que estaban dispuestos a colaborar, realmente se quedaron un poquito sorprendidos y como que no nos hicieron un edificio, nos dijeron que echáramos a andar, y me acuerdo que nos mandaron a una persona para que nos aconsejara para acreditar el IMIBIC como un centro de investigación nacional. Aquella persona yo creo que lo que venía era más bien a frenar el tema. Nuevamente, solo había un hospital en aquella ocasión acreditado en Andalucía, que era el de Sevilla, que fue pionero. No lo había en Granada, que es una ciudad universitaria, como todos sabéis, 4 veces o 5 más potente que Córdoba. No lo había en Málaga, que es el polo económico potente ahora de Andalucía. Y aquí en Córdoba, que aparecieran ahora esta gente que querían acreditarse, pues aquello no les cabía. Su sorpresa fue cuando, gracias al esfuerzo de todo el hospital, se generó ese espíritu de colaboración y se acredita al hospital. Y luego de ahí aparece un señor que se llama Enrique Aguilar Benítez de Lugo, con otro señor que se llama, que en paz descanse, Manuel Torralbo, del que disponemos todavía, y un gerente que no comulgaba con las órdenes que venían de Sevilla, que se llamaba José Manuel Aranda. Entonces, José Manuel Aranda, Enrique Aguilar, Manuel Torralbo, ¿y tú? Y yo, que coincidí allí, cogemos y creamos un instituto que se acredita, que construye un edificio que no tiene nada que... es mejor que el de Sevilla, porque además está mejor diseñado. Y a día de hoy, ni Granada tiene edificio de instituto, ni Málaga tiene edificio de instituto, a pesar de que tiene que haber un instituto en Málaga, que es un instituto virtual, tiene que haber un instituto en Granada, que lo hay, que es un instituto virtual, y entonces realmente yo diría que... pero además el IMIBIC le pasa lo que a los trasplantes, que es transversal y articula, y que puede ser enfermera, puede ser celador, puede ser médico quirúrgico, médico clínico, puede ser analista o puede ser inmunólogo,
tú allí tienes cabida y puedes empujar. O de la universidad, ¿no? Y, por supuesto, o universitario, por supuesto. Y entonces resulta que así de esta manera se articula. Querría decir ahora dos palabritas, porque yo creo que con eso llegamos al año 2014 o 15, que se acredita el IMIBI, se inaugura el edificio hace 2 o 3 años. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual en Reina Sofía nunca ha sido ayudado por los de arriba. Yo quiero contar una anécdota que atañe a cirugía. En el año 2000, un señor inventa un robot quirúrgico que se llama Da Vinci. Año 2000, Estados Unidos. En el año 2007, ese robot se compra para el Virgen de Rocío. Y en Córdoba no se ha comprado hasta el 2017. O sea, 10 años después que en el Rocío, 17 años después. Pero ahora lo han comprado cuando ya es un robot que tiene 17 años y todos imaginan que es un robot obsoleto. O es una lavadora en 17 años obsoleta, vamos a imaginar un robot. ¿Qué pasa? Que ha habido una resistencia y los médicos de Córdoba, pioneros en cabeza de la cirugía española o de la urología o de las especialidades, han demandado ese robot y no se le ha prestado atención ninguna. ¿Por qué? Porque Córdoba no tenía ni que tener instituto, ni que tener trasplantes, ni que tener robots. ¿Qué pasa? Pues que realmente ahora tenemos el futuro por delante, el futuro es relativamente incierto porque en nuestro hospital ahora está descapitalizado de tecnología. ¿Por qué? Porque desde la crisis, pues realmente no ha habido una renovación, los aparatos de imagen son obsoletos y realmente pues ahora tenemos una situación en la cual seguimos siendo el mejor hospital de Andalucía en eficiencia, en tratar a los enfermos adecuadamente, en tener las mejores estancias medias, en tener los mejores resultados de reingresos o no reingresos, de mortalidad, pero seguimos desabastecidos. Y yo me gustaría conocer vuestra opinión. Un momentito, que voy a incidir yo un segundito. Yo creo que esto, lo que acabé de decir, incide mucho con una parte que yo tenía aquí preparada y que podéis hacerla, que es la endogamia. Eso quería yo. La endogamia, porque este hospital surge por gente que viene de fuera. Gente que viene de fuera, ya hemos dicho el profesor Santiago. Ninguno de los que estamos aquí somos... Sí, yo tampoco. Tú eres el único que lo ve. No, yo soy cordobés, pero ya le viene fuera. Bueno, pero aquí se creó un caldo importante de endogamia. En este momento, lo que sucede es que no solamente en este hospital, en Andalucía, en las comunidades autónomas, en otros hospitales, trasladarse, por ejemplo, de un hospital de Córdoba a Granada o viceversa, no te quiero decir de Córdoba a Castilla-La Mancha o viceversa, es en este momento imposible. Y entonces todo se crea endogámicamente, o sea, lo que tú sabes lo eliges y tú qué te queda. Ahora tenéis vuestra intervención. La endogamia es terrible, la endogamia es terrible. Aquí nació sin endogamia, pero gracias a Dios creamos escuelas, que es una cosa muy buena. Y aparecieron las escuelas y se fueron forjando un montón de gente. No cabían todos y había que exportar, y exportamos. He dicho que, por ejemplo, apareció en la unidad de trasplantes de Santiago de Compostela, de la cátedra, que salió uno de los nuestros, la de Badajoz salió uno de los nuestros, o sea que había que exportar, pero también hay que exportar. Yo creo que el mejor ejemplo que se debe de tomar es en los equipos de fútbol. Si usted quiere estar en la Champions League, usted tiene que tener a Ronaldo, a Messi y a eso, pero Messi, Ronaldo y todos esos nacieron en el club y se formaron en la cantera, no. ¿Que hay muy buenos jugadores de la cantera? Por supuesto, pero que hay que traer gente de fuera y que hay que renovar siempre el caldo, pues si no, no juegan la Champions. Eso es lo que yo siempre digo. La endogamia es muy mala y aquí hay una especie de cosa, hay que colocar a los nuestros y tengo mi residente y lo voy a colocar, eso es malísimo. El residente es bueno y si no tiene sitio aquí, que salga fuera. Paco vino para acá y no le pasó nada. Yo vine para acá y no me pasó nada. Y Santiago. O sea que la endogamia es muy mala. Y aquí, sin querer, estamos fomentando endogamia. Carlos, más que la endogamia, a ver si es que se está haciendo un mal relevo generacional de responsables de unidades. Porque realmente nosotros en nuestra unidad, a los nuestros, al 80% los mandamos al extranjero.
Y aunque hayan hecho la especialidad con nosotros, que han estado en el extranjero, esos son endogámicos, pero entre comillas. El problema es qué relevo, es decir, cuáles son los criterios, yo los sé los que son, que se han hecho en los últimos años para el relevo, que no ha sido desde luego elegir a los mejores, ni mucho menos. Entonces, se está haciendo un relevo al azar. Resulta que microbiología, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que está aquí, Fernando Rodríguez López, él que tenía que ser jefe de servicio. Él, con generosidad, dijo, yo voy a traer a un tío de fuera. Y ha traído a un microbiólogo que es de los mejores jefes de servicio que ha venido a Córdoba en los últimos 10 años, que es el de microbiología. Sí. Pero eso que ha hecho Fernando... Fue alumno de aquí. Pero no lo ha hecho nadie. ¿Qué pasa? Que se están sustituyendo servicios por personas que ni siquiera son de plantilla. Gente que son interinos, como los de plantilla, por la hostilidad de no ser capataz, director de unidad de gestión clínica, no lo quieren ser, pues entonces se está haciendo un relevo nefasto al azar. A veces aparece una persona por un azar bueno, pero realmente la mayoría de las veces se está haciendo un relevo nefasto, que bueno, que no sabemos qué repercusión tendrá de futuro, pero probablemente no sea buena. Bueno, y ya saliéndose un poco de Reina Sofía, no quiero decirte la endogamia con las lenguas, porque o sabes euskera o no entras en el País Vasco, o sabes catalán y no entras en el país catalán, o no sabes... Yo he estado en oposiciones de juez en la Universidad de Bilbao, y dábamos pues casi la misma valoración por saber euskera que por ciertas partes del currículum. Y la policía, cuando yo estaba allí en el campus, la policía estaba con la máscara puesta con los dos ojos y la boca, dentro del campus universitario. O sea que, ojo con esas cosas que son terribles. Y llamamos fascista a Franco. Bueno, lo que queda. Bueno, vamos a tener que ir finalizando. Yo quiero, hacer una pequeña, esto no va a ser ventaja o desventaja, una pequeña denuncia, sobre todo, no solo a la Reina Sofía, sino al sistema de salud público de Andalucía y el sistema de salud público nacional, que es que en este momento los hospitales han quedado obsoletos en hostelería. O sea, en este momento el nacimiento de los hospitales privados, y efectivamente donde tenemos mejor ejemplo es en Córdoba, fundamentalmente en el Hospital San Juan de Dios, la Cruz Roja y el nuevo Hospital Quirón. Hombre, cuando entras allí yo me quedo anonadado de las habitaciones, de los cuartos de baño, de todas esas cosas. Y cuando veo, recientemente allá estuve visitando a un compañero muy amigo que estaba ingresado al Hospital Reina Sofía. Bueno, nos salimos en el momento de la habitación porque llegó uno que venía del quirófano, que le habían puesto una válvula, el hombre solo, allí cambiándole nosotros las gafas de la nariz y compartiendo habitación. Yo creo que la sociedad actual pide algo más. El problema que tú planteas es un problema que es medicina estatal solo, o medicina pública solo, o también medicina privada. Las dos existen, claro. Existen en todo el mundo. O sea que hay que admitirlo. Ahora, tú nunca tendrás una medicina privada buena si no tienes una medicina pública buena. Eso es fundamental. Eso tiene que entrar en la cabeza. Una buena medicina pública, una buena medicina privada. ¿Por qué hay listas de espera? Por ejemplo, las listas de espera tienen una definición tales patologías pueden esperar un mes, tales patologías pueden esperar 2 meses. ¿Por qué la medicina privada no espera en tiempo? ¿Por qué es que está mejor gestionada? ¿Cómo se gestiona? Porque no es problema de más médicos. Si usted deja un filtro en un hospital como es tantos aparatos de resonancia, tantos TAC y tantos eso, usted tiene un filtro en la imagen y no pueden entrar todos los enfermos ahí. Cada vez todos tienen que ir por ahí. No se trata de contratar más médicos, tienen que abrir, pero un hospital no puede estar lleno de... Tendrás que hacer un centro fuera de diagnóstico, o tendrás que duplicar hospitales, o tendrás que hacer eso, o ¿por qué no coger el lápiz y hacer las cuentas y contratar cierta patología prevalente en hospitales privados? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como yo he visto en los hospitales
en los hospitales, bueno, en los hospitales ingleses tienen hasta privados. Excuso decirte si aquí metemos un privado en un hospital habiendo lista de espera. Pero ¿por qué hay listas de espera en cirugía, por ejemplo, que está todo correcto hoy día? Yo estaba hablando con el jefe de servicio y le he preguntado, ¿dónde tienen la lista de espera? ¿La tienen en una patología concreta? ¿Cuál es? La obesidad. ¿Por qué? Porque por fin se enteró la seguridad social, bueno, los hospitales públicos, de que podía abrir los quirófanos por la tarde y médicos voluntarios que operaran por la tarde y le malpagaban a esos médicos voluntarios para que operen por las tardes. Y operan por las tardes. Y los quirófanos tienen un rendimiento de mañana y tarde. ¿Pero por qué no en la obesidad? Pues se lo voy a decir, muy fácil. Porque no les pagan el dinero que les tienen que pagar, porque ganan más dinero fuera. ¿Y para qué van a quitar enfermos ahí a 4 perras cuando lo pueden quitar por 8 perras fuera? No sé si me entienden. Es una cosa, pero que es elemental. Si me pagan más, pues yo lo hago aquí, en este sitio, y no lo hago aquí. O sea, ese es el problema que tienen. Bueno, pues contrátala con San Juan de Dios, con el que sea. Hubo una forma que tenían antes de contratar, que era un jefe de servicio que le permitían a ese jefe de servicio le permitían dejar su puesto en el hospital, trabajar fuera en una clínica privada, concretamente en Cruz Roja, me estoy refiriendo a ortopedia, y hacer rodillas, y hacía muchas rodillas. Económicamente le vendría bien, si no, no dejaría, y después tenía garantizado el retorno. A mí eso me parece una cosa que no tiene sentido, pero en fin, se hacía. Ahora dejan operar por las tardes, pero quitar los filtros es fundamental. No tendrán listas de espera el día que quiten los filtros, casi con los mismos hombres, porque muchas plantillas están sobrecargadas. Por ejemplo, en cirugía hay mucha gente que no operaba, salvo con este sistema o con las guardias, que no operaba más que 1 o 2 o 3 veces al mes. A mí no me opera un cirujano que opere 3 veces al mes, a mí me tiene que operar un cirujano que opera todos los días. Y en la selección, y ya esto va al margen, en la selección de cirujanos nada más que la nota del MIR. Oiga usted, ¿por qué a los pilotos les tienen que hacer una selección con un simulador y tal y que cual y todas estas cosas para elegir el que tiene capacidad para llevar y comandar un avión, y a un cirujano no se le exige un mínimo de habilidad quirúrgica, de habilidad con las manos? Porque eso es de catón. Pues y entramos en el MIR si tú quieres. Una preguntita para Joaquín y ya aquí finalizamos. Que aquí Carlos no nos ha dejado ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas del nuevo MIR, por decirlo de alguna manera, en enfermería, que además, bueno, creo que no hay todavía título de especialización en enfermería, pero sí desde el punto de vista asistencial existe la enfermera? Evidentemente. Con la bata. Hoy día eso es impresentable. ¿Por qué es impresentable? La enfermería ha cambiado muchísimo. Uno de los primeros cambios fue la unión con la Facultad de Medicina. Un gran avance. Fue el profesor Noguera, me parece que fue Roldán Noguera, cuando eso se hizo. ¿Qué ventajas le ha aportado eso? Primero, unas instalaciones, aquí está el decano de Medicina, espléndidas. Yo creo que no sé si en España, pero en Andalucía probablemente no habrá ninguna con esas instalaciones. Unas aulas de habilidades que lo que hay que hacer es utilizarlas más. Allí tienen ustedes una señora que da luz, un maniquí que da luz. Tienen unos quirófanos donde el muñeco suda, tiene taquicardia, llora, todo eso, y además se televisa a todo el hospital. Se va controlando desde fuera. Hay, por ejemplo, la reanimación, las cardiopulmonares, se hacen en el aula de maternidad de habilidades. Hay un montón de simuladores, un montón. Fibriladores, es decir, eso es espectacular, lo cual hace que se aproveche tanto por medicina como por enfermería. Otra cosa que creo que es buena es que estén unidos tanto medicina como enfermería, porque quiera o no quiera, los médicos con las enfermeras comparten muchos ratos allí. Enfermeras, enfermeros, ¿eh? Yo cuando diga enfermera, entendé hoy, cuando diga enfermero, entenderá. Yo no veo. Entonces, comparten muchos ratos. Yo creo que ha sido un gran invento, un objetivo importante. Lo único que quizás, en vez de llamarse Facultad de Medicina y Enfermería, se tendría que llamar Facultad de Ciencias. Sí, me está diciendo el decano que no. Pero es que allí ya ha aparecido otra licenciatura nueva, como es fisioterapia. Luego ya tú nos das tu explicación, ¿me comprendes? Entonces, por ahí. Luego lo que me pregunta Ramón del título. Hoy día no se concibe una enfermera poniendo inyecciones. Eso ya está obsoleto también.
Las enfermeras tienen una labor importantísima. Existe un MIR, no se llama MIR, se llama EIR de enfermería, donde hay aproximadamente 1.100 o 1.200 plazas. Y se preparan para, creo que son 4 o 5 especialidades, a ver si las recuerdo. Una es pediatría, otra es geriatría, otra es enfermería de familia y comunitaria, otra es enfermería obstétrica y ginecológica, que son las matronas, enfermería del trabajo y no sé si me queda alguna más. Entonces, perdón, y salud mental, sabía que se me olvidaba una, y salud mental. Entonces, son unas especialidades que duran 2 años. Problema de esas especialidades que salen, pero que luego no las contratan. En Andalucía no se contrata ninguna especialista, quitando las matronas. Las que han hecho aquí enfermería pediátrica se tienen que ir desde Peñaperros para arriba, porque sí las contratan como especialistas. Aquí es una pena que te llegue una enfermera que se ha hinchado de trabajar en pediatría, que lo ha hecho todo en pediatría y ahora me la colocan en los quirófanos de adultos o me la colocan en el hospital provincial, en la planta de medicina interna o lo que sea, donde ya están señores terminales. Aquí no se está aprovechando eso. Entonces, eso es un recurso que estamos perdiendo y que con el tiempo yo creo que es importante que lo consigan. Hoy día, ya les digo, la medicina sin enfermería y con la especialización de enfermería es imprescindible. Yo he tenido la suerte, cuando me he dedicado a la diabetología, de tener una enfermera educadora. Lo que ella hacía yo no lo podía hacer. Es decir, que las enfermeras pueden hacer muchas cosas que nosotros somos incapaces de hacer. Incapaces. Ellas tienen muchísimas técnicas, tienen muchísimas cosas y son, por ejemplo, ahora están muy de moda los cuidados paliativos. En la facultad yo no sé si ya existirá una asignatura que sea cuidados paliativos, pero los médicos la hemos aprendido de las enfermeras. Yo la aprendí en la escuela de enfermería, cuando ellas decían paliativos, paliativos, paliativos. Ahora ya sí. Pues tenemos eso, hay pediatras que ya se están dedicando a paliativos. Es decir, que yo pienso que la enfermería tiene una labor importantísima y hay que darle su sitio porque es un personal imprescindible. Esto que has dicho de la especialidad es muy importante porque, por ejemplo, no se hacen formación, no se les enseña la especialidad de quirófano. Pero a la hora de darte que corre el turno en verano y que te traen una enfermera que te sustituye en el quirófano, aparece una enfermera o un enfermero, me da exactamente igual, que no ha entrado en su vida en quirófano y lo ponen delante de la mesa de instrumental y tú tienes un enfermo con un señor que no tiene ni idea de su profesión. Eso es una falta de responsabilidad increíble. Eso es increíble. Yo no comprendo cómo eso se puede hacer. Bueno, pues nada, pues lo tenías que tragar. Y otra cosa que tenías que tragar era lo de la baja de maternidad. Yo me tengo que ir ahora por la lactancia 1 hora antes y no está previsto quien la sustituya. Y la otra llegaba, se quitaba los guantes y se iba. Y ahí yo llegaba y echaba un paño y que me traigan una. Y él le decía al anestesista, sigue anestesiando. Y aquí estamos. Y avisar a la dirección. Eso es muy gordo. Eso hay que solucionarlo, todas esas tonterías. Eso tiene que estar previsto. Lo que sí veo con la enseñanza universitaria de la enfermería, yo el problema que he visto siempre es que los profesionales, los profesores, deben de ser vinculados. Es imposible que, por ejemplo, yo me he retirado de pediatría y que mi asignatura le esté dando una enfermera que no ha ido en su vida a pediatría. La ginecología, hasta ahora que se incorpora un matrón, Pedro Hidalgo, pues el año pasado le dio un enfermero que no había pasado por nada. Se ha dado el caso curioso que hasta una bióloga de unas asignaturas de enfermería. Yo eso no lo entiendo. Asignaturas puramente clínicas. Hay una cosa muy Entonces yo pienso, termino, que tienen que ser profesores vinculados y que hay que exigirle la especialidad. No todos para todos. Por eso yo, Luis, el departamento único no me gusta. Yo pienso que enfermería se tiene que ir a otro departamento y se tiene que ir a medicina, que también tiene su labor. Y los médicos pueden dar clases en enfermería y en medicina. Y las enfermeras pueden dar clases en medicina también. Porque de hecho las secciones de pediatría muchas veces las dan los residentes de enfermería que están haciendo la especialidad. Y las dan ellas porque, ya os digo, a mí me han dado muchísimas clases porque ellas hacen cosas que yo no sé hacerlas. Así de claro. Muy bien, vamos a dejar ya la mesa redonda. Yo creo que ahora ustedes tienen la palabra. Inicialmente yo invito al decano de la facultad, que ha sido nombrado aquí, si quiere decir algo. No sé, a lo mejor es un tiro que te doy, Luis, pero...
Perdón, es que se me olvidó una cosa y quería preguntarle a Paco, o que Paco me confirme. Hay un grupo en el INIBI de investigación dirigido por una enfermera. Sí, fuimos... Lo cual es importante, fuimos, que no creo, creamos que somos... el segundo instituto de España que fue sensible a que las enfermeras tienen que investigar y afortunadamente va creciendo ese germen aquí ya y en muchos sitios. Ahora es obligatorio que lo haya. Muy bien, ¿alguna cuestión más que pueden usted? Sí, es que no... Si te presentas... Yo soy una enfermera, producto auténtico, vamos, quiero decir, producto de como el Hospital Reina Sofía. Yo soy del 96, o sea, yo empecé en el 76, igual que el hospital, y sigo en la actualidad. He pasado, como la mayoría de los que están ahí me conocen, he pasado por muchos sitios de toda mi actividad profesional, desde puestos asistenciales en diversos sitios y puestos de gestión. Y bueno, como don Carlos ha dicho muy bien, hablando de los trasplantes, nosotros, yo estaba en un puesto de responsabilidad cuando los trasplantes se inician en esta ciudad. Nosotros hemos hablado de toda la perspectiva suya y yo hablo desde la perspectiva nuestra, que se hizo también un enorme esfuerzo de irnos a prepararnos los equipos a Barcelona, que se acordará cuando fuimos con Marguerite, de hacer una serie de cosas para todo eso. Constituimos un equipo que ha trascendido poco, pero no hay en España ningún equipo de la enfermería que haga todos los trasplantes, tanto adultos como todos los trasplantes quirúrgicos, tanto adultos como infantiles. El mismo equipo es multidisciplinar y es capaz de asumir todo lo que es la enfermería quirúrgica en todo eso. En España no hay en ningún sitio, porque todos se hicieron pequeños reinos de taifas por los jefes que había de las especialidades y estaban los que trasplantaban cardíacos con su equipo, los que trasplantaban cosas de digestivo o de cirugía con el suyo. Solamente aquí en Córdoba salió ese equipo, que en la actualidad se ha consolidado y sigue siendo de los más eficientes de todo esto. Hemos pasado muchas cosas, hemos hecho muchas cosas. Pero te voy a dar la explicación. La explicación es muy simple. El equipo de trasplantes de cardíaco, el equipo que dirigía Manolo Concha hacía adultos y niños. Yo hacía adultos y niños. Y niños en hígado, son muy pocos hospitales los que los hacen. Me parece que en esta época era Barcelona, Madrid en La Paz, y porque no era el 12 de octubre ni nada de eso, Madrid en La Paz y nosotros. Y en Andalucía somos nosotros solos los que hacemos eso. Manolo hacía el cardíaco, los niños los hacen en renal en Sevilla solo, pero Manolo hacía el cardíaco y aquí venían los cardíacos. Y entonces, al hacer el mismo equipo de trasplante, niños y adultos, enfermería que nace junto con nosotros, hace niños y adultos. No, usted me va a disculpar que no le dé la razón, porque en aquel momento el equipo de cardíaca asumía los trasplantes y las urgencias cardíacas y no quería mezclarse para nada con el equipo de cirugía. Solamente fue la perseverancia que nosotros hicimos en que se fusionara porque era la manera de rentabilizarlo. Y ha sido un éxito y verdaderamente los equipos que hay hoy son absolutamente eficientes y de los mejores. Ya no solamente todo eso, sino toda la evolución de la enfermería que se ha hecho en todo eso, que a lo largo de eso se ha empezado a trabajar con protocolos, procedimientos, la evolución que ha sido. Porque introdujimos el trasplante pediátrico. A la vez, pero no solamente la quirúrgica, sino en todos los ámbitos de la enfermería. Bien. También ha crecido. ¿Alguna cuestión más? Allí, es que no lo veo. ¿Dónde? ¿Verdad? Más alto.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Había algo, ha quedado muchas preguntas. Hacer una pregunta. No, un segundito. En relación con lo que acaba de decir. Esto, hombre, hay muchas cosas que no hemos tocado. Habría que haber tocado el impacto económico. Reina Sofía, junto con la asistencia primaria, son las tres grandes empresas, una de las tres grandes empresas de Córdoba, que son el Hospital Reina Sofía, asistencia primaria, la universidad la universidad, perdona, y el ayuntamiento y la diputación, que son empresas lamentablemente, que son de servicio, no son productivas, pero son empresas de 3.000 o 4.000 empleados. Eso no hay de otro tipo de industria en Córdoba. Lo hubiéramos tocado en la Universidad de Reina Sofía, económicamente ha repercutido sobre la ciudad. Ha aumentado muchísimo el desarrollo económico de la ciudad, el desarrollo social, el que la gente se haya podido comprar una casa, un coche, haya vivido, se hayan casado. Todas esas cuestiones es muy importante que también hay que tener en cuenta. Yo quería tocar un asunto que me estrellé siempre contra la universidad, y es el siguiente. En una visita que hice a Dresden vi que había la biología humana. Habían hecho una facultad de biología humana. Eso se copió en algunos sitios de Europa y en España aparece por primera vez en la Pompeu Fabra. Lo vieron, los catalanes son prácticos y montaron en la Pompeu Fabra la biología humana. ¿Qué es la biología humana? Pues los estudiantes de biológica, la mayoría de ellos pierden tiempo y se desparraman en un montón de actividades porque la biología es amplísima, la vida es muy amplia. Y entonces no están centrados. Pero una de las salidas principales es la biología humana. Y entonces lo que propusimos es que los estudiantes hicieran la medicina y la biología, las troncales al principio juntos. Y después los de medicina hicieran el clerkship, las clínicas, y los otros se dedicaran a la investigación. Hicieran la genética, la inmunogenética, etc. De hecho, el IMIBIC está lleno de biólogos. Y el director ahora es biólogo, ¿no? ¿Eso sí? No, sí, es catedrático de biología. Es biólogo. Bueno, que sea catedrático, eso es un accidente administrativo. Es biólogo. Lo que quiero decir es que yo me estrellé. Primero fui al rectorado, no me acuerdo quién estaba, Domínguez. Estaba Domínguez y le expliqué aquello. Hicieron unas gestiones, que si tal y que cual, total, que nada. Entonces me fui a Sevilla para que se creara la biología humana en Andalucía, que había aparecido la Universidad de Utrera, como la llamó Domínguez, con mucha gracia, la Pablo Lavides. ¿Y qué es lo que pasó? El rector era muy amigo mío. De hecho, yo lo había operado de una metástasis hepática, y era muy amigo mío. Y le estuve explicando aquello. Nada, me estrellé. Volví con Roldán aquí, en la época de Roldán. Roldán parecía que se interesaba más. Me pidió los currículum, pedí los currículum a la Pompeu Fabra, pedí los currículum por ahí, y ya tenía todo, y también quedó estéril. Nunca se han podido hacer una facultad de biología humana y darle salida, porque ahí tendrían muchísima salida los biólogos. Y pierden un tiempo estudiando otras cosas. Y la biología humana sería fundamental, que después, cuando se dedican a biología humana, tienen que empezar a aprender todas esas cosas de las troncales. O sea, la salida que me dieron, y tú antes has nombrado, y han hecho muchas cosas buenas por Córdoba, es que eso se conseguía con un doctorado. El PhD aprendías todo eso. Yo creo que se equivocaron. Y me estoy refiriendo a Benítez de Lugo. Yo creo que se equivocó y le dije, esto no es América, esto es Europa. Y en Europa hay que seguir las directrices de Alemania, que son muy útiles. Y una biología humana hubiera sido muy útil, porque muchos los tienes en el IMIBIC, y le hubiera dado salida a muchísimos estudiantes de biológica que después buscan su entrada y su salida en la sanidad, porque la sanidad da para mucho. Lo mismo que la ingeniería, la bioingeniería. La bioingeniería es una necesidad. Nosotros no podemos hacer nada ni diseñar instrumentos porque nos faltan los bioingenieros. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa creatividad que se ha perdido? Todo eso tiene que estar ahí. ¿Dónde está la necesidad? Hagamos especialistas de esa necesidad. Eso era lo que yo quería decir. Hay biólogos
En reproducción hay biólogos, tenemos biólogos. Oh, bueno, claro, son necesarios. Bueno, Si yo no- creo que vamos a tener que... Habría preguntas muchísimas, aquí estábamos hasta la madrugada, pero espero que a ustedes os haya gustado, les haya servido, hayamos aportado algo y espero que hacia el futuro aumentemos las relaciones. Y nada más, muchas gracias. Hacer daño para comprobar si el paciente está inconsciente. Si el paciente está inconsciente, pido ayuda a mi entorno. Y solamente vamos a movilizar al niño si hay peligro. Si no hay peligro, no lo vamos a movilizar. Lo colocamos sobre una superficie dura y normalmente el suelo. Vamos a abrir la vía aérea. ¿Os acordáis que os decía que es muy importante lo primero, antes de empezar las insuflaciones y demás, abrir la vía aérea? Porque si yo tengo la lengua, cuando una persona se queda inconsciente, la lengua, ¿veis?, se cae para atrás y cierra la vía aérea. Claro, si yo ahí le estoy metiendo aire, como está cerrado, pues no va a entrar el aire a los pulmones, que es donde yo quiero que entre. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir la vía aérea con la maniobra